vamos a simplificar fracciones. Entonces tenemos 1 más tangente al cuadrado de x todo esto de aquí sobre 1 más cotangente al cuadrado. Estos son simplemente simplificarlos. No nos están pidiendo que demostremos algo, simplemente que lo pasemos a términos más sencillos, o sea, en términos de seno o coseno. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cuál sería el primer paso que podríamos realizar? Recuerden que el denominador, miren que en esta parte tenemos una suma en el denominador. O sea que ese denominador no lo podemos cambiar por ningún motivo, ¿verdad? No lo podemos separar. Pero el numerador sí. Si podemos separar el numerador, ¿cómo nos quedaría? O verifiquen. Miren en las identidades pitagóricas, una que dice tangente al cuadrado de x más 1. ¿Cuánto es eso? Secante al cuadrado de x, profe. Exactamente. Entonces, ustedes saben que 1 más tangente al cuadrado, ¿qué importa que esté en desorden? Acá está el 1 de segundo, pero acá aparece de primero. Y es lo mismo, ¿verdad? Tangente al cuadrado de x más 1 es lo mismo que 1 más tangente al cuadrado de x. Entonces eso es igual a ¿qué? A secante al cuadrado, ¿verdad? Muy bien, Natalie. Secante al cuadrado de x. Ahora, ¿cuánto es 1 más cotangente al cuadrado? No es cosecante al cuadrado de Cosecante x. al cuadrado de x. Cosecante al cuadrado de x, exactamente. Ahora, ¿quién es secante? Recuerden que secante es la recíproca de ¿quién? De seno, no. De De coseno. coseno. De coseno, de coseno. Entonces, secante es 1 sobre coseno, ¿verdad? Miren en la recíproca. Secante es 1 sobre coseno. Todo esto de aquí está elevado al cuadrado, ¿verdad? Y esto de aquí sobre. ¿Quién es cosecante entonces? ¿Quién es cosecante? En las recíprocas. Seno de x. Seno. Seno de x, 1 sobre seno de x. Todo eso sigue estando al cuadrado. Ahora, por la propiedad de los exponentes en la potenciación, quiere decir que el 2 que está aquí de exponente se eleva a cada uno de los términos que se encuentran dentro del paréntesis. Entonces, ¿cómo quedaría? 1 elevado a la 2 es 1, ¿verdad? Coseno al cuadrado de x. Esto de aquí sobre 1 al cuadrado nuevamente, que sería 1. Seno al cuadrado. Seno al cuadrado de x. Ahora, ¿qué más puedo realizar? Hay una ley que se llama la ley de los extremos, que es la que se utiliza para hacer la división de fracciones. Que ustedes normalmente le llaman que la orejita. No, numerador con numerador y denominador con denominador. El 1 con el 1 y el coseno con el seno. Con el seno. Ahora, recuerden que esta es la ley de los extremos. Ustedes le dicen la orejita. O sea, el número de arriba multiplica al último. Y los dos centrales multiplican entre sí. Entonces sería 1 por seno al cuadrado, sería seno al cuadrado, ¿verdad? Sería seno al cuadrado de x. Y ahora abajo tendríamos coseno al cuadrado por 1 al cuadrado va a ser coseno al cuadrado, ¿verdad?
Entonces, si nosotros tenemos esto de aquí, esto es lo mismo que si tuviésemos un seno de x sobre coseno de x. Y todo esto de aquí tuviese elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿Y quién es seno sobre coseno? ¿Qué identidad trigonométrica es seno sobre coseno? Lo encuentran en la fundamental. Tangente de X. Tangente de x, ¿verdad? Entonces, como está elevado al cuadrado, va a ser entonces tangente al cuadrado de x, ¿verdad? Entonces, estos ejercicios de aquí, si se dan cuenta, solamente que hicieron, utilizaron algunas cosas de matemáticas que ya habían visto antes, que es acerca de las fracciones, los numeradores, que los exponentes. Y también utilizaron la tabla. O sea, en realidad no utilizaron más nada. Entonces, en realidad, muchos de los ejercicios que ustedes van a ver en los compromisos y en los talleres que se realizarán van a ser de este tipo. Ustedes simplemente van a tomar ¿qué? A revisar la tabla y resolver las expresiones mínimas que ustedes tienen ahí. Entonces, ustedes pueden decir que 1 más tangente al cuadrado de x sobre 1 más cotangente al cuadrado de x, ¿a quién es igual? ¿Cuál fue el resultado que llegamos, Scarlett? Tangente de 2 sobre tangente al cuadrado de x. Exactamente, muy bien. Entonces, es necesario que cada uno de ustedes sepa utilizar la tabla. O sea, utilizar la tabla simplemente es revisarla, ver qué cosas de ahí hay comunes a las que ustedes normalmente ven en los ejercicios. Entonces, vemos que en el siguiente punto, que les voy a colocar, les dice que es secante al cuadrado de alfa. Vamos a colocar acá. Secante al cuadrado de alfa. Menos cosecante al cuadrado, menos coseno al cuadrado de alfa. Esto de aquí me dice que va sobre tangente al cuadrado de alfa. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto de acá? ¿Cuál sería el siguiente paso que podríamos utilizar? Zahir, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué podríamos hacer ahora? Natalia, Profe, estoy teniendo problemas con el internet. Lo escucho entre... Ah, ya entró también al mismo tiempo. Profe, se me anda saliendo esto. ok. Bueno, ojalá se solucione pronto, Zahir. Bueno, vamos acá con Natalia. Natalia, ¿cuál sería el paso que podríamos hacer ahora? Se restan, profe. Secante al cuadrado. Pero, ¿cómo lo restarías? O sea, no creo que se resten porque son identidades diferentes. Miren, ¿qué tenemos aquí? Tenemos abajo un solo denominador, ¿verdad? Un solo término. Y en la parte de arriba, cuando nosotros tenemos un solo término, nosotros lo que vamos a hacer siempre, vamos a tratar de simplificar, porque el ejercicio le dice que es que simplificar, o sea, que hay que expresar esa expresión que tenemos aquí en términos de otra o de otra forma. Entonces, ¿qué va a ser el primer paso? Simplemente es que, como tenemos un denominador común, entonces vamos a colocar un denominador independiente. O sea, vamos a colocar ahora, si es secante al cuadrado de alfa sobre tangente de alfa sobre tangente al cuadrado de alfa también.
menos coseno al cuadrado sobre tangente al cuadrado. Ahora, ya lo tenemos así. Ahora, ¿qué hay que hacer? Simplemente utilizar la tablita. ¿Quién es secante? Y ustedes me dijeron ahorita que secante era quién. Coseno. 1 sobre coseno. ¿Verdad? 1 sobre coseno al cuadrado, entonces. ¿Verdad? 1 sobre coseno al cuadrado. Lo coloco al cuadrado, saben que es porque es el que se canta al cuadrado, ¿verdad? Y este 1 sí lo dejo igual porque sería 1. Le voy a dar la 2, también nos vuelve a dar 1. Ahora, en la parte de abajo, ¿quién es tangente? O tangente al cuadrado, profe. Sí, tangente, o sea, tangente igual, pero sería si tangente es algo, entonces van a ser esos mismos elevado al cuadrado también. Ok. ¿Quién es tangente normalmente? Recuerden que tangente es, y lo encuentran en las fundamentales, tangente es seno sobre coseno. Entonces deben tenerlo un poco claros ahí. Tangente siempre es seno sobre coseno. Entonces va a ser seno al cuadrado de alfa sobre coseno al cuadrado de alfa. Entonces, menos, ¿quién es coseno? 1 sobre secante, ¿verdad? ¿Quién es tangente? Exactamente el mismo. Entonces, en esto de acá simplemente, ¿qué sería? Ya sabemos que el denominador es común, pero en esta parte de acá sí lo podemos resolver. ¿Cuál sería la opción que podríamos utilizar aquí? El 1 por secante menos 1 menos coseno al cuadrado. O sea que se nos quedaría algo como el 1 de arriba multiplicaría al secante de acá, suponiendo que se encuentre en el mismo denominador. El 1 de aquí arriba multiplicaría el secante al cuadrado, quedaría entonces secante al cuadrado, ¿verdad? Y ahora, ¿qué más podríamos colocar? Menos coseno al cuadrado, ¿verdad? Si ustedes están fijando en un momento, ¿qué ocurre? ¿O qué está pasando en esta parte de acá? Usted sabe que estos otros denominadores que están aquí, ¿a dónde llegaron? Nuevamente a seno al cuadrado de alfa sobre coseno al cuadrado de alfa, que es el mismo denominador común, ¿verdad? Entonces, si son comunes, nuevamente sería ¿quién? Tangente al cuadrado. Pero ahora ustedes se preguntarán, profe, pero, ajá, salimos de uno, lo colocamos más largo y ahora llegamos al mismo. Si se dan cuenta de estos ejercicios así, nos estamos diciendo que son identidades trigonométricas, sí. Pero cuando decimos que los simplificamos, nos estamos diciendo que son los mismos, tienen el mismo resultado como tal, solamente que se encuentran en términos de otro. Es por ejemplo, cuando usted le dicen simplifica una expresión, usted tiene por lo menos 10 sobre 15. Usted tiene 10 sobre 15, por ejemplo.
Usted dice, simplifique esa expresión. ¿Cómo usted qué hace? Saca quinta de esto, sería 2, ¿verdad? Y quinta de 5, de 15, ¿cuál sería? 3. 3, muy bien. Entonces, yo sé que 10 quinceavos es lo mismo que 2 tercios. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que esto de aquí nos va a dar esto. No. Esto que tenemos al inicio es lo mismo que tenemos al final, solamente que escrito de manera diferente. Ahora, este ejercicio que tienen aquí se puede resolver de otra forma, de tal forma que no les quede así, sino que les quede en otros términos. Aquí lo que les quise mostrar fue que en realidad que por más que usted haga, siempre le va a dar el mismo resultado al final, solamente que se escribe en otros términos. Entonces, mire, vamos a borrar esta parte de acá que tenemos. Vamos a aplicar escribiendo de otra forma porque usted utiliza exactamente la tabla. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, en la tabla que usted tiene, ¿quién es secante al cuadrado de x? ¿Quién es secante al cuadrado de x? Recuerda que ustedes tienen eso en las tablas, en las identidades pitagóricas. ¿Quién es secante al Tangente cuadrado? al cuadrado de x. Más 1, ¿verdad? Tangente al cuadrado de x más 1. Tangente al cuadrado de x más 1. Ahora, dice que menos coseno al cuadrado, pero coseno al cuadrado usted no lo va a encontrar exactamente ahí. Usted va a encontrar la primera identidad pitagórica, que sería seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Y a partir de esa de ahí, usted despeja secante. Volví. Ya vimos ahí. Entonces, a partir de la identidad que usted tiene de primero, que es seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1, usted puede definir quién es coseno al cuadrado. ¿Quién sería coseno al cuadrado? Ustedes lo definimos también. No es seno al cuadrado. ¿Eso de dónde está saliendo, profe? Identidades pitagóricas. La primera que dice Ajá, seno al cuadrado de ajá, x más coseno al cuadrado de x igual a 1. ajá. Entonces tú vas a despejar ahí a coseno al cuadrado de x. O sea, ¿qué te está lo otro que está sumando para pasar al otro lado a qué? Restando. Exactamente. O sea, que te quedaría entonces que coseno al cuadrado de x es igual al mismo 1 que tienes ahí y el seno que era positivo pasa a este lado como. Negativo. Negativo. O sea que entonces coseno al cuadrado, ¿quién es? 1 menos Seno al cuadrado de... exactamente. Entonces son identidades que surgen de ahí. Yo les dije que ustedes que las definieran también. Menos seno al cuadrado de x. Esto aquí sigue estando sobre tangente. Ahora, en esta parte de acá, ¿qué van a hacer? Sacan del paréntesis los que tienen ahí. Se van a quedar todos los principios igual. Todo el principio igual. Tangente al cuadrado de x más 1 menos 1 más seno. Y todo esto de aquí sobre tangente al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa aquí o qué se puede cancelar? Tangente al cuadrado y Los tangente al tangentes, profe. cuadrado de x. Los tangentes los podemos cancelar cuando ya separemos las fracciones. Pero mientras nosotros vamos a restar estos de aquí, ¿verdad? Los unos entre sí. Porque se acuerda que tiene un uno positivo, un uno negativo, se cancelan, ¿verdad? Entonces, como ya se cancelaron, ya vamos a escribir la expresión de tal forma. O sea, vamos a escribir nuevamente todo pegado y luego lo separamos para hacer la cancelación que decía acá su compañero. Más seno al cuadrado.
Ahora, ustedes me dijeron que ¿qué? Que se cancela tangente con tangente, ¿verdad? Pero para separarlo, para cancelarlo, perdón, tienen que separarlo primero. O sea, van a colocar tangente al cuadrado sobre el mismo denominador que es tangente al cuadrado. Más seno al cuadrado sobre tangente al cuadrado. Ahora, entonces, esta parte de aquí que se cancela, ¿cuánto nos quedaría? ¿Cuánto les queda todo aquí? Seno al cuadrado de X. No, tangente de tangente, ¿cuánto es? Por ejemplo, ¿cuánto, Kenny? 0, no. Mm, Queda como X, solo. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuánto es 5 entre 5? ¿Cuánto me vas a decir tú que es? 1. Exacto. O sea, cualquier número multiplicado por 1 le va a dar el mismo número, ¿verdad? Y recuerden que la división es esa. ¿Por cuánto yo tengo que multiplicar a tangente al cuadrado para que me vuelva a dar tangente al cuadrado? El 1. Entonces, esto de acá, 1, ¿verdad? Vamos a colocar un igual aquí. Esto de aquí es igual a 1. Ahora, más. Esto de aquí también nosotros lo podemos resolver. ¿Cómo así? Nosotros sabemos que tangente es lo mismo que seno sobre coseno, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto. Vamos a explicarlo por acá arriba. Yo tengo que seno al cuadrado. Ese seno al cuadrado yo le voy a agregar la unidad, que sería colocarle un 1 nada más abajo, para convertirlo en fracción. Porque tangente es seno sobre coseno, también es una fracción. Ya tengo seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado. Ahora, si yo resuelvo esto por la misma propiedad de ahorita, la ley de los extremos, ¿cómo me quedaría? Seno al cuadrado de alfa por coseno al cuadrado de alfa se pegan, ¿verdad? Nada más, todos dos juntos. Quedan multiplicándose. Seno al cuadrado de alfa, coseno al cuadrado de alfa. Esto es una multiplicación. Sobre 1 por seno al cuadrado, ¿verdad? Y el 1 multiplicado por cualquier número da cualquier número, ¿verdad? El número de aquí. Profe, ¿Sí? repítame el favor. ¿Sí? ¿Quién está Repite esa hablando? partecita, profe. Sebastián. Dime, Sebastián. Repita la partecita esa, ahora la última que dijo, que no lo escuché bien. Ah, ok. Bueno, en esta parte lo que estamos haciendo es que vamos por esta parte de acá. Vamos por esto de aquí. Esto que está aquí. Vamos porque tangente sobre tangente es igual a 1. Y tenemos que seno al cuadrado de x sobre tangente al cuadrado de x, estamos escribiéndolo de otra forma. La otra forma en la que le estamos escribiendo es esta de acá. Seno al cuadrado de alfa, le agregamos la unidad para convertirlo en una fracción. ¿Por qué lo convertimos en fracción? Porque tangente es seno sobre coseno, o sea, sería una fracción acá abajo. Entonces también quiero convertir el de arriba en una fracción para que queden iguales. Ahora, lo que hago es que aplico la ley de la orejita, como le dicen ustedes. La ley de las orejitas. Que es simplemente multiplicar el numerador con el último término y los dos del medio, ¿verdad? Entonces, seno al cuadrado de alfa por coseno al cuadrado de alfa, como son ángulos diferentes, solamente se colocan expresados. O sea, seno al cuadrado de alfa, coseno al cuadrado de alfa. Y el denominador quedaría lo de multiplicación de los dos que quedan en el medio, o sea, 1 por seno al cuadrado de alfa. Pero saben que cualquier número multiplicado por 1 da el mismo número, ¿verdad? Entonces quedaría entonces seno al cuadrado de x. Ahora, en el siguiente paso, ¿qué es lo que vamos a realizar? ¿Qué podemos hacer? Ahí, lidueña. Dígame, profe.
¿Qué podemos hacer en esta parte? Si tenemos arriba una multiplicación, abajo tenemos seno al cuadrado de x. Podemos cancelar algo, agregarle algo. Profe, ¿Sí? no Hablando podemos, sin micrófono. ¿Cómo? no podemos, Miren lo que tienen Profe, acá. no se ponen denominadores individuales. No, pero miren que en este caso es una multiplicación. Nosotros colocamos así cuando tenemos por lo menos una suma o una resta. Pero en este caso tenemos una multiplicación. O sea que se puede cancelar algo. ¿Qué podríamos cancelar en el numerador y en el denominador? seno, Coseno. El seno, Sí. ¿verdad? Entonces Seno al cuadrado de alfa. podríamos cancelar este con este. ¿Y qué nos quedaría entonces? ¿Solamente qué? El coseno. Coseno al cuadrado coseno de X. al cuadrado de alfa. Coseno al cuadrado de alfa, exactamente. Ah, de alfa. Entonces, si ya tenemos este sería el resultado que iría al lado del 1 este que teníamos ahorita. 1 más coseno al cuadrado de alfa. Y ahora, usted mire en sus identidades trigonométricas, en las pitagóricas. Si usted reemplaza o usted ahí deduce quién es seno al cuadrado de x, ¿qué le dará? 1 más coseno al cuadrado de x es lo mismo que quién? Que seno al cuadrado de x, de alfa. ¿Por qué? Porque si usted tiene aquí, la identidad pitagórica le dice que es seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1. Ese coseno que está positivo pasa al otro lado como negativo, ¿verdad? Pero en este caso, si lo coloca de esta forma, le quedaría con signo ¿qué? No, parece que hay un error, sí, hay como un error en el signo. Sí, hay un error, perdóneme. Perdóneme. Profe, yo creo que fue aquí, ve, en la primera, en tangente al cuadrado de x más 1 menos, aquí donde está el paréntesis, en la primera, Acá. que había un menos y aquí usted puso un más abajo. No, pero sí está bien porque recuerden que como tienen un signo menos, afecta a los signos que estén dentro, por eso el 1 queda negativo y este queda positivo acá. No, pero entonces quiere decir que el ejercicio llega hasta acá. O sea, llega hasta donde dice es 1 más coseno al cuadrado. O sea, no se puede decir que es seno al cuadrado. O sea, no hay error en el procedimiento. Yo hice una conclusión ahora diferente. Si me equivoqué en la conclusión que di. O sea, que la solución del ejercicio como tal sería que secante al cuadrado de alfa menos coseno al cuadrado de alfa. Todo esto sobre tangente al cuadrado de alfa va a ser igual a ¿quién? Coseno al cuadrado. A 1 más coseno al cuadrado, exactamente. Al resultado que tenemos en la parte de ahí. Este va a ser nuestro resultado después de esa expresión. Y mire que quedó en términos diferentes. Mire que quedó un poco más resumido que el inicial. Ahora, bueno, ya se va a acabar esta primera sesión. Y ya le vuelvo a enviar el link para explicarles una demostración, por lo menos una sola, porque no creo que alcance el tiempo para hacer otra. Una sola demostración de los otros ejercicios, porque recuerden que esto solamente era haciendo simplificaciones. Ahora vamos a hacer una demostración para que ustedes puedan demostrar aquí conmigo. Entonces Bueno, profe. ya les envío el link nuevamente.